Bienvenidos al Cambio. Qué gusto tenerlos en nuestro primer episodio. Después de tanto tiempo, después de tanta espera, por fin el proyecto ha estado iniciando. Muchas gracias a todos los que nos están oyendo en el momento de estreno, en el episodio de estreno. Quiero antes hablar un poquito acerca de, antes de introducirnos al tema de este proyecto, y solamente comentarles que nosotros creemos en una transformación diaria. No solamente si tú crees en una religión o no, yo creo que el proceso del ser humano siempre es cambiar. No te puedes quedar siempre siendo un niño, tienes que en algún momento transformarte a ser un adolescente y luego un adulto, y para eso tu cuerpo físico sufre cambios, tu mente también cambia su forma de pensar, de ver las cosas, y siempre estamos sufriendo cambios constantes. Así que nosotros por eso tenemos ese nombre del cambio. Y qué bueno que nos está sintonizando, porque durante este trayecto, durante esta primera temporada, como en el tráiler que acabas de ver, vamos a ver temas acerca de la familia, vamos a hablar acerca de esposos, esposas, hijos, todos lo que conlleva el núcleo familiar por lo menos. Pero antes de que podamos abarcar todos esos temas interesantísimos y los invitados que vamos a tener aquí y las historias que nos van a contar, antes de todo eso queremos hablar de lo esencial y de la esencia del podcast, y es la palabra de cambio. Así que, sin más preámbulo, quiero abordar un poquito ese tema. Y todos conocemos lo que es un cambio de vida. Quizás muchos de los que estamos escuchando y estamos aquí, muchas de las personas que nos rodean en nuestro día a día, a veces las versiones que vemos de ellos son versiones transformadas, son versiones renovadas, son versiones que anteriormente eran muy difíciles que incluso de pensar que llegaran a ser. Pero significa entonces que hubo un proceso de transformación, hubo un proceso de renovación, hubo un proceso de cambio. Yo creo que vamos a estar escuchando esta palabra, al menos en este episodio, bastante rato, bastante tiempo, porque queremos abordar su profundidad. Y para abordar toda esa profundidad acerca de eso, queremos tener el concepto bastante claro y concreto. Así que el día de hoy tengo un invitado muy especial, aperturando con nosotros el episodio. También dando para nosotros es un privilegio que esté aquí. Y bueno, doy la bienvenida entonces a Pastor Ricardo Vallarti. Muchas gracias por tenerme en esta inauguración, lo que va a marcar, pues yo creo que las vidas de muchas personas, con el deseo de nuestro corazón. Esperamos que así sea, que Dios nos use y que este cambio que pues encontramos en la palabra de Dios sea una realidad en todos aquellos que puedan ver este podcast, y con todos los invitados que van a estar aquí hablando y compartiendo parte de precisamente de ese cambio. Muy Es bien. un gusto poder estar con ustedes. Muchas gracias a ustedes por aceptarnos la apertura. Gracias. Y bueno, antes de abordar un poquito más, quisiera presentar de manera formal. Y bueno, aunque para nosotros la única forma de transformar es teniendo un estilo de vida diferente, y la única persona que nosotros creemos que realmente puede cambiar a las personas es Cristo mismo. Queremos abordar también este tema, queremos hablar acerca de esto para tener en claro por qué creemos que Él es el único que puede cambiar, desde el principio más básico, qué es un cambio, cómo transformamos. Los que estamos aquí, yo como presentador, él como invitado, hemos sufrido, yo creo que cambios muy drásticos en nuestra vida, y queremos hablaros un poquito acerca de eso. Entonces, para empezar y para quedar un poquito más claro, ¿qué es como tal la palabra cambio? ¿Qué nos puede decir de eso? Claro, un cambio, pues yo creo que muchos entendemos que puede ser, me cambio de casa, cambio de carro, cambio de celular, ¿no? Es dejar algo que ya tiene un tiempo, que tal vez ya no tiene la misma función como la nueva adquisición que estamos optando por tener. En este caso, si es una casa, pues cambiamos a una tal vez más amplia, más nueva, o tal vez estamos en una casa muy pequeña y nos vamos a una muy grande y queremos ya un poco más, un espacio más pequeño. Y bueno, yo creo que todos lo entendemos. Y lo mencionabas hace un momento, el cambio es parte de la vida que ocurre en todo el ser humano. No siempre vamos a tener una identidad
como de niño, de joven, adolescente, porque pues el tiempo no se detiene y tenemos que cambiar, ir adaptándonos a la nueva etapa de nuestra vida con los años que vamos cumpliendo de alguna manera. Y con esto en mente, hay un pasaje bien conocido por el pueblo cristiano, por decirlo así, que pues no está por demás mencionarlo, que es el cambio que Dios de alguna manera propone. No solamente es el único versículo, pero es a lo que quiero llevar a que ustedes consideren. Dice la Escritura en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando hablamos de un cambio, ya un poco más centrado en la palabra de Dios, es una metamorfosis, es el proceso que tiene un gusano o se me está yendo la palabra, una oruga, y cuando se mete en ese capullo y tarda un cierto tiempo, su cuerpo es transformado, y cuando rompe el capullo dejó de ser esa oruga o ese gusano que tal vez no es nada atractivo, renace. Y renace o se transforma, valga la redundancia, en una nueva criatura. Entonces, meditando en esto, cuando nosotros andamos sin conocer lo que Dios nos muestra por medio de su palabra, tenemos un estilo de vida, hábitos, costumbres que no necesariamente todas son malas, las costumbres o los hábitos, pero a la luz de la Biblia, todo eso que tal vez no está bien o que pues tiene que ser refinado, lo tenemos por medio de la palabra de Dios. Entonces, hay un cambio verdadero que solamente la palabra misma nos puede dar. Influye en nuestra conducta, en nuestra manera de relacionarnos con otras personas, y de eso se trata, el verdadero cambio al cual Dios hace referencia por medio de su palabra y con base a este versículo. ¿Considera que entonces el cambio, así como comer, dormir, considera que es una necesidad en el ser humano? Sí, yo creo que sí, porque mismo Jesucristo dijo, apartados de mí nada pueden hacer. Entonces los cambios que se mencionan o que se podrían mencionar, como ya lo hicimos hace un momento, por solo mencionar algunos, son cosas que son por naturaleza y que también son opcionales y que son de alguna manera el mero esfuerzo humano. Pero ya entonces, cuando quiero tener un verdadero cambio de identidad, de manera de pensar, de ser una mejor persona, no estoy diciendo que no lo puedan lograr, pero la manera más efectiva y que en este caso le va a agradar a Dios y nuestra vida va a ser aprobada, será a través entonces de los principios que Dios establece en su palabra. Entonces, así como lo mencionaste, el cambio viene siendo como una necesidad, como dormir o comer. Para yo estar saludable, necesito cambiar. Constantemente. Sí, y de hecho podríamos decir que el cambio en mi vida también es un reflejo de mi estado de salud. Te doy un ejemplo. Una persona saludable, dentro de su genética, se podría decir que pues por naturaleza no siempre va a quedar en un estado de bebé, ¿no? Tiene que tener un cambio, un crecimiento. Si no es normal, si no cumple o se rige por lo que Dios establece, o algo pasó en su genética y se queda por años siendo bebé, entonces problema, decimos, ¿no? Hay un problema, está enfermo, ¿no? Okay. Entonces, el cambio que Dios quiere no es nada más el superficial, sino el espiritual, y
claramente él, en una de sus enseñanzas, que también puede ser aplicable aquí, es que el árbol por sus frutos se conoce. Entonces, de acuerdo a tu cambio, es lo que tú has abrazado hasta este momento de tu vida, lo que has permitido como alguna costumbre, hábito, disciplina, lo que sea. Ahora con la modernidad de Internet, hay muchísimas, yo creo que el mundo es consciente de esta necesidad y hay muchísimas opciones para poder realizar un cambio como persona, ¿no? Tenemos la opción de algún grupo de ayuda, tenemos la opción de quizás algún libro, tenemos la opción de algún coach quizás en línea, de los que suben videos, ¿no? En redes sociales y te dicen, tú puedes, ves adelante, haz esto, cambia hábitos. Y sin embargo, aún así también nos acaba de explicar que hay un cambio que también Dios ofrece. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre todos esos? Porque, bueno, y qué bueno que usted es pastor para que me pueda entender, gracias, ¿no? sí. Pero cuando un coach llega y te dice, tú puedes hacerlo adelante, tienes que hacer esto, tienes que aprovechar el tiempo, que hay muchas cosas que yo no concuerdo con los coaches, pero es otro tema. Y sin embargo, logran mover tu estado de ánimo para hacerte recapacitar y decir, pues puede que sí sea cierto. ¿Cuál es entonces la diferencia entre ese cambio que ofrecen otros medios, o incluso que uno mismo se autoexamine y diga, yo quiero cambiar, al cambio que ofrece Jesucristo? Claro, es abismal de alguna manera, pero también cabe mencionar que mucho de lo que hacen esas personas sí tiene un efecto, sí tiene una influencia, porque te hacen recapacitar, te hacen considerar tu estilo de vida y sí tal vez logran hacer cambios buenos. No estoy diciendo que no, algún libro, algún video, no sé. Hábitos, cambiar hábitos. En este caso, en base a lo que dice la palabra de Dios, es que cualquier persona puede construir una casa. Y entonces, en este caso, a la luz de la Biblia, dice que lo que va a marcar la diferencia serán las bases o los cimientos. Entonces, si trasladamos esta idea a lo que estamos tratando de contemplar o describir acerca del cambio, cuál es la diferencia, es eso. El cambio humano que yo puedo lograr será siempre humano, no tendrá un fundamento bíblico establecido por Dios. Y tarde o temprano, cuando llegue alguna dificultad, cuando llegue alguna tentación, porque no tengo una base bíblica que le da fortaleza y estabilidad a mi vida y a ese cambio que ya logré, entonces me voy a derrumbar. Jesucristo lo establece y dice que si un hombre escucha la palabra de Dios y no la lleva a cabo, es como un hombre que construye su casa sobre la arena. Vamos a decir que construye su cambio, ¿sí? Sobre una arena. Sobre la arena. ¿Y qué representa la arena? Bueno, la arena representa todo aquello que no tiene una solidez o un principio, en este caso bíblico, y que se aparta precisamente de los mandamientos o los principios de Dios. En otras palabras, son mis opiniones, son mis costumbres, mis hábitos, mis disciplinas, pero se quedan solamente ahí. A diferencia, usando el mismo pasaje, cuando Jesucristo dice, pero también si hay uno que escucha mi palabra y la obedece, es como aquel que construye su casa sobre la piedra. La piedra es obviamente entonces en este caso lo que le da la solidez, y cuando dice también nuestro Señor Jesucristo, usando esa comparativa, que las dos casas van a ser golpeadas, probadas, y entonces la única que permanece es la que tuvo los cimientos o los fundamentos, en este caso la misma palabra de Dios, porque Jesucristo lo dijo, y pues Él es Dios. Entonces Él nos está diciendo, mira, lo que va a marcar la diferencia, en este caso, de tu vida y el cambio que quieres adquirir, va a ser el cimiento.
no tienes cimientos, no tienes principios basados en la palabra, y él mismo dijo, apartados de mí nada pueden hacer. O sea, sí lo puedes hacer, pero cuando llegue la hora de la prueba, vas a derrumbarte. Entonces el cambio o los años que invertí para ese cambio se van a ver afectados, a diferencia de el cambio. Ahora, esto sí es importante también porque, tomando nuevamente lo que dice el pasaje que estoy mencionando de nuestro Señor Jesucristo, que dice, apartados de mí, nada pueden hacer, y ustedes son las ramas, y yo soy, digamos, el tronco, y si son desgajados, entonces en un lapso de tiempo se van a morir. ¿Por qué menciono esto? Porque yo puedo estar, y conscientemente hay un pasado en la vida de todos aquellos que se acercan a Dios, que han adquirido un cambio, pero tenemos un enemigo que no está contento y mucho menos nos está aplaudiendo ese cambio. Claro. No le gusta que yo sea un buen hijo, no le gusta que yo sea obediente, no le gusta que yo sea un buen ciudadano, no le gusta que yo sea respetuoso, no le gusta que yo sea obediente. Que sea mejor. Que sea mejor. Entonces, adquirí un cambio, a diferencia de una vida, todo lo contrario a lo que acabo de describir, por mencionar algo. Entonces, con el adversario en nuestra contra, siempre va a haber esa lucha, siempre va a haber esa tentación, pero depende de mí si yo permanezco. Por eso él dijo también en un pasaje bastante conocido que el que habita al abrigo del Altísimo morará. Entonces, pero depende de mí permanecer bajo esa protección, depende de mí permanecer fundado o establecido en sus principios para que entonces yo tenga éxito. Muy bien. Y antes de pasar a la siguiente parte, tenemos entonces ya este cambio establecido por nuestro Señor Jesús, en este caso, y dijimos entonces que no, la tentación, como viene a decir, viene a ser entonces la prueba que golpea los cimientos. Okay. Y yo quiero preguntar, si uno tiene el verdadero deseo de cambiar, de esforzarse, si uno, que es muy difícil, y ahorita lo vamos a abordar, pero es complicado que si no hay algún factor externo de convencerte que estás mal, no lo haces, ¿no? Pero claro, si tú llegas a considerar que necesitas cambiar y te esfuerzas, pero aún así no estás basando tus esfuerzos o no estás basando tu principio de cambiar en base a la palabra de Dios, entonces significa que a pesar de todo lo que yo pueda hacer, ese cambio no va a fructificar, no va a hacer. Ok. Bueno, en cierto modo, como lo mencioné, sí, pero esto es importante también porque Dios, que es soberano y que por algo nos permitió nacer, es por su amor y su misericordia que nos va a permitir de una u otra manera recapacitar y entender precisamente lo que mencioné hace un momento, que apartado de él nada puedo hacer, que solamente quedará en un esfuerzo humano lo que yo quiera o pueda hacer. Por lo tanto, el resultado será humano. Sí. O sea, el premio será humano. Ándale. Entonces, pero lo que por el amor que Dios tiene hacia mi salvación y mi alma, Él va a hacer todo lo posible por poner personas, permitir situaciones en mi vida que de alguna manera me ayuden a recapacitar y considerar tener ese cambio. Okay. Entonces, bueno, yo estoy haciendo esto y hasta el momento lo hice en mis fuerzas. Ahora voy a necesitar la intervención de Dios para que yo pueda permanecer. Entonces, Dios también usa al apóstol Pablo en una carta y dice que tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Entonces también se dice por ahí que somos lo que consumimos. En este caso, pues siempre lo que está ajeno a Dios va a querer influirnos por medio de lo que consumimos hoy en día, que es a través de los oídos, a través de los ojos. En este caso también este podcast, ¿no? Es algo que la gente puede tener a su disposición
nutrirse, y eso de alguna u otra manera lo ayudará a entender que el cambio que Dios le ofrece es totalmente más allá de lo que podemos imaginar, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar tengo que hacer una pequeña pausa y es que quiero a dar algunos avisos y quiero preguntarle, Pastor, ¿usted sabe lo que es Quinta Generación? Sí, Quinta Generación Sí. es una empresa que se dedica a hacer productos personalizados como playeras, sudaderas, Entonces sí lapiceros, conoce la marca. tazas. Bueno, muchas gracias a Quinta Generación y efectivamente, como lo dice, Quinta Generación es una marca la cual estamos patrocinando, nos está patrocinando, que se dedica a hacer prendas de vestir como gorras, playeras, sudaderas, también algunas estampas, diseños, tazas, lo que tú quieras, con el diseño que tú les mandes, exclusivo, ¿no? De hecho, aquí tengo una prueba de una gorra que especialmente nos mandaron a hacer, que ese es el cambio, parte del logotipo de este proyecto. Y pues bueno, queremos animarte que si estás con la intención de adquirir, tienes algún evento cercano, te vas a casar, vas a celebrar el bautizo de tu niño, no tengo idea, y quieres dar un recuerdo, quieres dar un regalo, Quinta Generación puede ser tu mejor opción. Tienen envíos a toda la República Mexicana y los puedes encontrar por medio de Instagram, por medio de Quinta Generación, creo, ¿verdad? La verdad no me acuerdo muy bien, pero por medio de Quinta Generación. Entonces, también quiero recordarles, por favor, invitarlos a que puedan seguir, a que puedan suscribirse. Son libres en la caja de comentarios de escribir alguna pregunta, algún comentario, es que a lo mejor no le entendí, es que este cuate habla mucho, no lo sé. Tienen la barra para comentar lo que a ustedes les plazca y les parezca. Siempre y cuando recuerden suscribirse, recuerden seguirnos. Si nos estás, ¿esto cuándo? En YouTube. Si nos estás escuchando en otra plataforma de audio, te invitamos a que puedas ir a YouTube y suscribirte en el canal. También tienes las redes sociales de El Cambio. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok y todas las plataformas que están ahorita actualmente circulando por todos lados. Así que, bueno, quiero hablar ahora en este punto acerca de 3 cosas que hay cuando hablamos de transformar, de cambiar. Y la primera es el proceso emocional. La segunda vendría a ser entonces cómo manejamos el dolor en ese proceso y la presión social. Vamos a empezar por la primera y es el proceso emocional. ¿Cómo es que empezamos a cambiar? ¿Cómo es que decidimos cambiar? ¿Qué tiene que pasar para que nosotros digamos necesito un cambio? De los años que llevo sirviéndole a Dios, casualmente la mayoría, no son todos, pero la mayoría de las personas tuvieron que tocar fondo. Se dieron cuenta que ese estilo de vida, sea cual haya sido, ya no era vida para ellos. Era una situación viciosa, emocionalmente hablando, que los agotaba, que los frustraba. Y nuevamente, recurriendo a la misericordia y el amor de Dios, yo creo que la mayoría de las personas que ahorita todavía no llegan a una iglesia han tenido contacto con alguien que les ha hablado de la palabra de Dios. Y llegará el momento de Dios en sus vidas que van a considerar o van a pedir ayuda para obtener ese cambio verdadero que por muchos años tal vez lo han intentado pero no han podido. Emocionalmente es difícil porque la misma palabra de Dios nos recomienda, si lo puedo decir así, a los que estamos tratando de tener un cambio genuino en nuestras vidas, de cortar con personas o relaciones, de dejar de ir a un lugar para poder adquirir ese cambio. Entonces, la Escritura también nos enseña que, si no mal recuerdo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Entonces, le podemos dar una aplicación de que si ya sabes que ahí a donde vas a ir está la persona que te va a presionar para ceder a hacer algo malo, a lo cual tú ya quieres dejar de hacer, ¿para qué vas? No vayas. La recomendación es
pon de tu parte y evita eso. Va a ser emocionalmente difícil, claro, porque implica de alguna forma frenar o romper con una amistad que llevas tal vez desde tu infancia, y no es fácil. O otros casos extremos de personas que han optado por el cristianismo, sus familiares que profesan otra religión les han dicho, pues desde este momento dejas de ser mi hijo o mi hija, ya no cuentas conmigo, te desheredo, y los desconocen. Emocionalmente eso es difícil, pero la contraparte es que, y gracias a Dios que dentro de la iglesia Dios ofrece una familia que gracias a Dios son personas que se siguen esforzando por obtener un cambio en sus vidas, pero que también van a ser un apoyo emocional para esas personas que están iniciando a tener ese cambio y que la están pasando mal, ¿no? De manera personal, de las personas que empiezan a tener esos cambios emocionales también se ven muchas veces añorando lo que dejaron, pero también Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, nos advierte que todo aquel que inicia en este camino y voltea en un sentido y añora su vida pasada, extraña, si extraña, quisiera volver, eso no le agrada a Dios. Y por eso la Escritura dice que el reino de los cielos solamente los violentos o los valientes lo arrebatan. Y yo siempre he dicho que si el cristianismo fuera algo fácil, muchos estarían. El verdadero, porque pues hoy en día pues ya cualquiera puede ser cristiano, ¿no? Se ha diluido, ¿no? Y entonces nos tenemos que parecer a nuestro Señor Jesucristo. Eso es de alguna manera como el meollo de todas las cosas. El cambio que yo necesito adquirir en mi vida lo voy a poder lograr, conseguir por medio de la guianza y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, porque al final del día también pues el propósito de nosotros aquí sobre la tierra es cumplir esos propósitos, y también hay un pasaje que dice que somos atribulados y luego somos consolados para que a su vez nosotros podamos consolar a otros. Ese es un cambio verdadero. Hablaba acerca de que casi la mayoría de las personas han escuchado alguna vez del cambio que ofrece Cristo, ¿no? Que ofrece Dios. ¿Considera usted que es bueno que una persona le diga a otra que necesita cambiar? Sí, la palabra misma nos enseña también a través del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo que hubo personas que estaban haciendo algo malo y nuestro Señor Jesucristo les dice, ahora sí que les dice su realidad, pero también les dice, ya no lo vuelvas a hacer o deja de hacerlo. Entonces, por ejemplo, cuando se presenta la historia de la mujer samaritana en el pozo, le dice, ¿dónde está tu esposo? Y el caso que el quinto que tenía ni era su esposo. Y me llama la atención ese pasaje y cómo Dios también a través de esa situación restaura a la mujer dentro de el ministerio del evangelio, porque ella fue usada después de que fue convencida de que Jesucristo no era cualquier persona. Va entonces, anuncia, y entonces sale todo ese pueblo a escuchar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Pero aun cuando fue confrontada, Dios le da la opción o la oportunidad de tener ese cambio, por decirlo así. O sea, a pesar de que le dijo sus verdades, le digo, no te puedes, ofrezco la opción de que no te quedes así, ¿no? Claro. Que entonces yo creo que la clave aquí para cualquier persona es, pues tal vez esto le va a molestar, pero no te puedo nada más señalar lo que está mal, sino tengo que ser capaz de ofrecerte la solución, la salida o el método para que puedas
alcanzar ese cambio. Okay. Que muchas veces es el error que se comete, ¿no? Que es muy fácil decir lo que la está pasando, pero solamente nos quedamos ahí, no ofrecemos. Claro, sí, yo creo que la ¿no? historia, en este caso de nuestro Señor Jesucristo con la samaritana, hubiera sido totalmente diferente si nuestro Señor Jesucristo se hubiera comportado como los escribas y los fariseos en ese momento, que obviamente no se llevaban con los samaritanos, y que le hubiera dicho: no me hables, no me toques, eres inmunda, y yo soy santo y perfecto, y yo soy mejor que tú, yo soy Dios, no sé, y que lo hubiera condenado. Créeme que todos seríamos condenados. Sí, no, y toda esa gente que salió no hubiera escuchado el evangelio. Cuando empezamos entonces el proceso emocional de cambiar, la palabra de Dios nos dice por medio de Jesús también que el que quiera seguirlo, que tome su cruz y que lo siga. Esa cruz obviamente representa cargar un peso y un dolor durante ese proceso. ¿Cómo manejamos ese dolor? Porque hay procesos en nosotros que llevamos creciendo con ellos desde años, ¿no? Malos hábitos, que de repente cuando los dejamos de hacer por un día, dos, nos sentimos mal, incluso hasta puede afectarnos emocionalmente, tal vez físicamente. ¿Cómo manejamos entonces esa transformación de morir nosotros, ese dolor de morir nosotros para que nazca la nueva versión? Claro, mira, yo creo que muchos han escuchado esa frase: el que quiere azul celeste, que le cueste. Sí. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo, lo que mencionas de que todo aquel que quiera seguirle, que tome su cruz y le siga, la cruz también implica o significa un sacrificio. Okay. El sacrificio, pues para nada es fácil. Implica, si estás haciendo algo, pues tienes que hacer algo más para poder lograrlo. Entonces yo creo que también aquí entra lo que podríamos tal vez decir, que si verdaderamente quieres algo, pues te va a costar. Y yo creo que hay muchos ejemplos, no solamente dentro del pueblo cristiano, sino también en los deportes, y gente que ha tenido mucha prosperidad, que ha logrado, ¿no? O mejor dicho, que con su esfuerzo lo logró. En este caso, cuando nosotros entramos al cristianismo, Él mismo también nos dice que hagamos morir lo carnal. Y hace un momento decíamos que somos lo que absorbemos o lo que consumimos. En este caso, voy a poder tener la fortaleza a través de la palabra de Dios en mi vida para lograr ese cambio, porque eso va a estar tomando el lugar ahora de todo lo que por muchos años fue para mí un estilo de vida, una costumbre. Entonces, cuando alguien descubre por su propia cuenta algo, entonces está totalmente convencido que lo que está descubriendo es verdad. Si tú te das a la tarea a investigar de cuánta gente realmente lee de una manera consciente la palabra de Dios, hay muy pocos en comparación de pues la cantidad de población que somos. Entonces, cuando se quiere ese cambio, sí va a ser difícil, y Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, dijo que también íbamos a tener tribulación, persecución, por causa de ese cambio que se quiere lograr. ¿Cree que sea necesario que pasemos por eso para cambiar? O sea, ¿no puede haber una forma en la que evitemos ese proceso? Pues yo creo que aquí ya depende de la persona. Okay. Hay unos, yo creo, que somos más testarudos que otros, por lo tanto el trato tiene que ser diferente, más fuerte. Si seguimos con esa mala actitud y recurriendo, cometiendo el mismo pecado una y otra vez, va a llegar un momento a donde va a decir Dios: bueno, a ver, como un padre verdadero que Él es, te amo y no quiero que te pierdas. Voy a intervenir. Y la intervención de Dios muchas veces no lo entendemos que es una intervención como una muestra de amor hacia nosotros, que viene siendo tal vez una enfermedad terminal. Okay. Y ahí, antes de expirar, entonces tenemos la oportunidad de pues ponernos de cuentas, porque nunca entendimos que el cambio que Él esperaba
sí era posible, siempre y cuando nosotros pusiéramos de nuestra parte. Okay. Entonces, si alguien verdaderamente anhela ese cambio, lo puede lograr. Pero también hay un pasaje que dice que Él nos da el querer como el hacer. Entonces, si yo lo quiero lograr, ¿no? Si yo quiero hacer un cambio, como lo decíamos, al inicio, y dejo a un lado a Dios de ese esfuerzo, mi esfuerzo va a ser humano, tarde o temprano va a ser puesto a prueba y voy a fallar, tal vez. Hay excepciones, porque yo no quiero pensar que va a haber mucha gente, no, pues yo no necesito buscar a Dios y soy una buena persona y esto y otro más. Bueno, también puedo decir algo con respecto a eso. Aquí un día todos, porque esa es la ley de Dios, todos un día vamos a morir. Sí. Seas bueno o seas malo. Y de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, yo voy a rendir cuentas de lo que hice con mi vida y con todo lo que Él me dio para administrar. Entonces, si vengo de una familia toda disfuncional, con excesos y cuanta cosa, y ahora estoy expuesto a la palabra de Dios, pero me gusta más una vida de pecado y de exceso, y muero en esa condición, y nunca pues le entregué mi vida a Cristo, y nunca le pedí ayuda, y nada de eso, entonces cuando yo esté frente a Dios, Él me va a decir, bueno, pues te di todas las oportunidades, pero pues tú no quisiste, disfrutaste más ese estilo de vida que el que yo te estaba ofreciendo. Ahora, llama la atención porque en este caso, tomando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y también el del apóstol Pablo en un momento, dice la Escritura con respecto a nuestro Señor Jesucristo que Él aprendió a obedecer por medio de lo que sufrió. No es que fuera desobediente, pero su carne o su humanidad tuvo que ser doblegada para verdaderamente caer en esa posición de genuinamente obedecer, ¿no? El apóstol Pablo, que fue pues un gran siervo de Dios y que pues es autor de gran parte del Nuevo Testamento, también él da testimonio que padeció muchas cosas y en ese padecimiento él, yo creo y quiero pensar que como fue paulatina fue paulatino su formación, que él fue entendiendo que algo tenía Dios preparado después de cada sufrimiento. Se me viene a la mente cuando quedó un náufrago y que se destruyó el barco en el que iba y llegan a la playa mojado, queriéndose calentar, hacen fogata y casualmente a él, de todos los que estaban llevando leña, casualmente la víbora venenosa le pica. ¿Por qué? Porque era necesario que la gente se diera cuenta que él, y permítame decirlo así, no era cualquier persona, y eso permitió que él fuera con el que estaba a cargo, digámoslo así, el gobernador de la isla, para que él escuchara de la palabra de Dios. Si no hubiera pasado esa situación, otra cosa sería, yo creo. Entonces, ya cuando estamos en Dios y hemos adquirido un cambio, tampoco quiero que piensen que vamos a vivir como mártires, nada de eso, no. Primero Dios que no, pero si fuera necesario para que nuestra vida tenga o cumpla un propósito, Dios lo va a permitir. Y todavía vamos a seguir aprendiendo de Dios y de lo que Él quiere y va a estar produciendo cambios en nuestras vidas. El cambio de verdaderamente escuchar su voz, de verdaderamente obedecerlo y bueno. Para formar este cambio necesitamos hábitos. ¿Cómo llevamos entonces esos hábitos? ¿Cómo recomendaría usted que llevamos esos hábitos? No solamente de cambiar o dejar o no de hacer cosas, porque yo creo que eso, muchos tenemos la capacidad de hacerlo sin ningún problema, ¿no? Pero hay que entender y tener quizás la certeza, la convicción
de por qué lo estamos haciendo, ¿no? Yo quiero poner un ejemplo. ¿Cómo llevamos entonces ese dolor de poner buenos hábitos? Por ejemplo, alguien que le cuesta mucho perdonar, ¿no? Y que te dice que sí, pero que siempre la oportunidad que tiene de decírtelo te lo recuerda otra vez, ¿no? Y si él se propone y dice, bueno, yo voy a empezar realmente a perdonar y a olvidar y a sanar, pero llega esa persona, o llegan las personas, o llegan las situaciones que eso le recuerdan y pueden hacer recaer, que ya hablaremos de eso, o pueden hacer otras cosas, pero si nosotros nos estamos esforzando en Cristo, ¿cómo Dios nos ayuda en esa parte? Pues es curioso porque pareciera que Dios tiene un sentido del humor muy, muy negro, tal vez. Porque una prueba para determinar, no para que Él sepa si ya cambiaste, no, sino para demostrarnos que ya estamos en ese proceso y tenemos un avance, Él va a permitir esa situación. Okay. Porque el amar y el perdonar no debe de estar basado en sentimientos o emociones, son decisiones. Él mismo nos demuestra que Él decidió amarnos a pesar de que estábamos ya condenados, muertos en delitos y pecados. Y con ese amor muestra su perdón y Él dice entonces, bueno, yo te perdono y me olvido de tus pecados, ¿no? Entonces es una decisión, no es... El cambio es una decisión. Sí, es una decisión. Entonces esas situaciones van a pasar sí o sí. Sí. Solamente para que veamos si realmente, para que veamos que estamos fructificando, ¿no? Ahora, dentro de eso mencionó también de que a veces es necesario cortar con personas que quizás son familiares incluso, ¿no? Amigos, etcétera, que quizás no nos ayuden a ese propósito. ¿Cómo manejamos o cómo Dios nos ayuda o nos dice que debemos de manejar esa presión social? Porque si bien es cierto que a lo mejor algún verdadero amigo nos puede apoyar para ese proceso, puede haber gente que quizás llamamos amigos y que tengan conflictos con ese cambio por diversas situaciones, porque no quieren vernos crecer, o tal vez puede llegar la situación en la que el hecho de que nosotros nos esforcemos, quizás ellos también nos pueda llegar a confrontar, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, podemos hablar, esto nos da para mucho, pero sí. En este caso, cuando se me venía a la mente mientras hablabas de una persona que batalla y está ahí constantemente siendo atacada o desanimada o juzgada, señalada por el cambio que está queriendo obtener ahora teniendo una vida en Cristo. También esto pues me llama la atención porque Dios dice en su palabra que somos luz en medio de tinieblas. Y permíteme decirlo así, pero considero que dentro de todos los que están en la familia, por nada más poner el ejemplo, en ese momento esa persona que está tratando de hacer el cambio, me atrevería a decir que es la persona en ese momento que tiene la disposición y el corazón para convertirse en luz para toda esa familia. Obviamente no va a ser nada fácil, porque sería uno contra todos. Se me viene en la mente el ejemplo de como cuando estás completamente a oscuras y prendes un foco, ¿no? De la nada y boom, te da un destellazo y te molesta y te rasga los ojos y quieres volver a apagar la luz para que no te lastime. Claro. Puede ser algo similar. Algo, ¿no? Así. Y la Escritura nos dice que Él vino al mundo como luz y que pues esa luz hizo evidente las obras de la humanidad y que las obras eran malas y el mundo no quiso esa luz porque amaba más las obras malas. Sí. Entonces, desafortunadamente, cuando viene la luz de Cristo a nuestras vidas, a nuestro hogar, incluso hasta la manera de cómo hacemos negocio en la vida normal, cotidiana, de repente pueden haber prácticas que a la luz de la palabra de Dios me confrontan. También, aunque esto pueda sonar contradictorio, cuando hablamos tal vez de que el cambio tiene que ser paulatino y ser un poco ahí permisivos o tolerantes, no está mal. Pero la Escritura tiene un
un ejemplo de una persona que le gustaba robar, que era cobrador de impuestos. Y cuando él fue convencido de lo que Jesucristo le compartió, no esperó un mes, no esperó un año. Ese mismo día dijo, si en algo he defraudado a alguien, yo les voy a devolver, pero duplicado, más de lo que yo les pude haber robado. Entonces, las decisiones hacia el cambio que yo quiero, obviamente Dios me va a convencer porque su palabra sí lo dice, que el Espíritu de Dios es el que convence al mundo de pecado. No van a ser necesariamente mis críticas, estar ahí hostigando. Se me viene a la mente de un padre hacia un hijo que no está bien, o la esposa hacia el esposo que no está bien, y que ahí está constantemente pues hostigando, que necesitan ya un cambio. No lo van a lograr así. Es a través de estar expuesto a la palabra de Dios que lo van a poder, bueno, pero mejor dicho, que la persona que necesita el cambio va a ser convencida y va a lograr hacer ese cambio drástico, radical en ese momento, ¿no? Entonces, sí hay excepciones, porque yo lo he visto o he vivido, pero en mi opinión, el cambio más contundente es el cambio que se hace rápido. El rápido. No lo piensa, perdón, que no lo piensa piensas tanto, ¿no? Y el manejar a veces los comentarios es bastante difícil, ¿no? Quizás, porque no solamente, al menos pasa mucho que las personas que están esforzando a cambiar, hay muchos que les dicen, pues es que yo te conocí, no te creo, ¿no? Que vayas a hacer esto, si siempre ha sido así. Salió por ahí un video en un reel en el que pasan muchas imágenes como muy inocentes de cierta caricatura y tal cual está hablando de las apariencias, ¿no? Y dice, cuando yo veo a un amigo o la imagen, el último recuerdo que tenía de mi amigo antes de verlo hacer tal cosa, ¿no? Algo que rompió con su apariencia, ¿no? Sí. Algo que rompió también inocente. Claro. Y muchas veces nos quedamos con eso, ¿no? De lo que realmente, lo que fue. Al final, la primera impresión, pues solamente hay una oportunidad para hacerla, ¿no? Claro, sí. Entonces, pero Dios viene y transforma esa parte. Y la presión que hay que manejar cuando se anima uno a cambiar, pues debe de ser, yo creo que sometida también al mismo Dios. Para poder sobrellevar esas emociones, ¿no? Porque puede haber comentarios tanto como en el sentido de que no creo que vayas a cambiar, no creo que hagas esto, a incluso quizás poner o hacer acciones para impedirte ese cambio. Sí, ¿no? sí, estar ahí presionando. Y algo que antes de que se me olvide mencionar es que cuando una persona está en ese proceso y lo que mencionabas, que va a ser difícil romper con personas, mi opinión en este punto es cuando tenga uno que tal vez alejarse de personas, no las va uno a ver como enemigas. La misma palabra de Dios nos dice que no lo hagamos. Entonces, en mi opinión, y como para darle un poco de sentido a lo que quiero decir es, mientras estés en ese proceso, evítalas. Una vez que ya tuviste el cambio y la transformación y tienes la firmeza y la solidez en Dios, entonces podrías retomar el acercarte o hablarles en este caso del cambio. A veces ya no va a ser igual, ¿no? Ya no, claro, la convivencia pues ya no, pero eso sí es en mi opinión necesario porque la vida pasada que pues la gente que en algún momento hice a un lado, Dios la puede usar para darme el acceso a ellos que cualquier otra persona no tiene, ¿no? Te pongo un ejemplo, si Dios me sacó de el alcoholismo y mando a mi pastor a que le hable a estos alcohólicos, ¿cómo va a ir el pastor? Pues primero no lo van a conocer
el pastor pues de alguna manera tal vez puede ir de formal y ellos no. Y inmediatamente el aspecto del pastor, por muy casual que vaya, van a frenar o va a Va a poner producir un freno. rechazo, ¿no? Claro, claro. Un A prejuicio. diferencia de la persona que salió, que tal vez en ese momento, ya vino el hermanito. Que lo conocen, ¿no? Sí, ya vino el hipócrita, pero va a tener acceso, va a Es poder cierto. abordar la conversación. Entonces, Con mucha más facilidad. sí, mucha más facilidad. Entonces yo creo que ahí es algo que de repente se nos olvida o abordamos o dejamos de enseñar o no les comentamos a las personas de las posibilidades que Dios me da precisamente con una vida pasada y el acceso que tengo a ese tipo de personas todavía. Mencionaba el hecho de que cuando ya hayamos sufrido ese cambio, ¿qué pasa con las recaídas? ¿Qué opina Dios de una recaída? Él dice en su palabra, hijitos, estas cosas os escribo, por si alguien pecare, abogado tienen para con el Padre. Aquí no es que Dios nos dé licencia para recaer, ¿no? Y darnos un año sabático. No, sino que también este mismo tema lo aborda, se aborda en varios pasajes y nos dice que si alguien pues tiene digámoslo, esos 5 minutos de recaída, si no hay un verdadero arrepentimiento y que nadie va a poder detectar de alguna manera humanamente, no, pues ya no desea volver a hacer el mismo pecado, ¿no? La misma persona que lo cometió, ella es la que sabe si sí o no tiene ese deseo. Pero bueno, si cae y no tiene un arrepentimiento y todavía desea volver a hacer el pecado, pues obviamente Dios le va a ayudar, le va a hablar para convencerlo de que ese gusto por esperar la siguiente oportunidad para caer, que no está bien. Y si lo volviera a hacer, Dios es un Dios de oportunidades y te dice, bueno, vuélvete a levantar, ¿no? Y aquí voy a estar. sí, aquí voy a estar. Sí. Lo malo es que si abusas de esa gracia y esa misericordia, esas oportunidades, así como nosotros tenemos límites, pues también Dios. Y lo terrible sería que Dios llegara a su límite. sí, ¿no? llegue a su límite y ya no tengas oportunidad y mueras en esa recaída. Wow. Porque también en Gálatas capítulo 6 nos habla la escritura de que nosotros que tuvimos una vida pasada, si vemos a alguien en una condición así, nuestra encomienda, y ahí usa una frase o un término que dice, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que calles también tú. Con él. Sí, entonces la misma misericordia que yo uso ahorita es la misma misericordia que un día yo voy a necesitar, ¿no? Y él mismo dice y nos advierte, con la misma vara que mides, serás medido. No, esto no quiere decir que voy a estar aquí apapachando el pecado y que la iglesia es puro hipócrita y que no hay arrepentidos. Eso a veces hay gente que no lo ve. Y piensa que estamos apapachando el pecado porque hay alguien aquí que se reúne pero y que siempre está recurriendo, afuera, ¿no? Sí, está recurriendo a lo mismo y tiene un mal testimonio. Bueno, pues vuelvo a decirlo, las iglesias se podrían catalogar como unos hospitales del alma y del espíritu, ¿no? Entonces, sería ilógico que los hospitales te cerraran el acceso o te negaran el servicio cuando estás enfermo y regresas al siguiente mes y pues no, y es la misma enfermedad. No, usted ya está jugando con nosotros. No, oye, espérate, ¿no? Estoy propenso a enfermarme.
¿no? Por causa de mis malos hábitos, no sé, cualquier situación que provoque mi enfermedad y necesito ayuda. En este caso, pues eso es lo que hace. Eso es lo que hacemos. Tengo que pasar la última pausa y antes de pasar a ella, perdón, solamente quiero comentar para aquellos que están escuchando por primera vez algunos términos, quiero solamente mencionarlos, quizás los digamos un poquito más adelante o abordemos un poco más de ellos, pero el término pecado significa aquello que desagrada a Dios, aquello que Dios no permite por el hecho de que no nos ayuda en nada como personas, ¿no? Y yo considero que muchos de los valores que tenemos están constituidos en los principios de Dios, como un valor de ser honesto, como el valor de decir la verdad, como el valor de ser fiel, etcétera. Entonces, solamente quiero aclarar esa parte para esa terminología. Y quiero también recordarles que puede suscribirse a nuestro canal de YouTube. Es usted libre en la barra de comentarios de preguntar, de escribirnos, de comentarnos lo que usted le plazca. Quiero también invitarlos a que si desea acercarse a Dios y desea conocer una iglesia, puede comunicarse directamente con las redes sociales del Cambio. Y si usted está buscando un lugar donde congregarse aquí en la ciudad de Puebla, tenemos diferentes sedes en la red a la que pertenece el Cambio, la red de nombre Casa de Gozo y Manantial de Vida. Estamos tanto en el centro de Puebla como a las orillas, como incluso en otras ciudades como lo es Tehuacán, e incluso también más a los límites, como ya puede ser las orillas de Oaxaca. Entonces, les invito, si es que esa es la opción, o si desean acercarse a Dios y conocer una congregación, conocer una iglesia y conocer a Dios por medio de ella también, puede mandar mensaje, puede contactarnos de manera libre y nosotros podemos abrirle las puertas a que pueda conocer entonces la red. Y bueno, para ir ya cerrando, finalizando, quiero tocar solamente cuando nosotros vamos a esforzarnos y perseveramos, va a haber cambios, va a haber luchas que siempre vamos a tener por años, ¿no? Y que quizás moramos intentando algunas de ellas, ¿no? Pero, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después del cambio? ¿Qué pasa cuando Dios nos permite entonces dejar algunos malos hábitos? ¿Qué continúa después, no? Muy bien, pues como ya lo mencionábamos, Dios nos permitió nacer en esta tierra con propósitos. Y una de ellas es, si me permite decirlo de esta forma, para usarnos y alcanzar a cuantas personas podamos alcanzar de acuerdo a la capacidad que Dios nos haya dado, con la finalidad de que algún día el adversario, el que se rebeló contra Dios, Lucifer, Satanás, sea avergonzado. Entonces, por eso la importancia de permanecer y si he fallado, buscar ayuda, pero no quedarme ahí, no acostumbrarme. Por eso Dios permite el que tengamos acceso a su palabra, acceso a pertenecer a una iglesia donde hay gente que me va a entender, que me va a comprender porque también salió de una situación similar a la mía, está experimentando el amor, la misericordia de Dios sobre su vida, sigue teniendo luchas y está dispuesta, ¿no?, a levantarme, a restaurarme, como lo mencionaba y lo que dice Gálatas 6:1. Entonces, pues nos queda mantener, o mejor dicho, fortalecer nuestra fe en lo que dice su palabra, porque dice que si uno hace regresar a su hermano que cometió pecados, se hace fiesta en el cielo, se gozan en el cielo y multitud de pecados son perdonados. Y habrás ganado el alma de ese hermano que se estaba perdiendo. Entonces, también quiero hacer una aclaración. Hay muchas situaciones, hay muchas cosas que nos obligan a hacer cambios, ¿no? ¿Cómo saber si realmente hicimos una transformación en nuestra vida o si simplemente nos adaptamos a lo nuevo que vino, ¿no? Por ejemplo,
El ejemplo, y esto va de acorde, a un matrimonio, ¿no? El esposo entonces se da cuenta que su esposa ha cambiado y tiene entonces él que empezar a transformar y empieza ese proceso. ¿Cómo sabe entonces que se está transformando él y no que simplemente se está adaptando al nuevo estilo de vida de su esposa? Vaya, hay muchas cosas que se me vienen a la mente, pero una de ellas yo creo que es fundamental, y esto yo creo que abarca todo el tema que estamos mencionando, que para saber y determinar que estás logrando un cambio verdadero, genuino, basado en Dios y en todo lo que vemos a través de la vida de otros, es que dejas de ser egoísta. Nuestro Señor Jesucristo fue capaz de dar su vida. En Efesios, el apóstol Pablo aborda el mismo tema de alguna manera y dice que así como Cristo dio su vida por la iglesia y la humanidad, el esposo sea capaz de hacer lo mismo por su esposa. Y que aquel que no se ama a sí mismo no es capaz de amar a otros. Tal vez esto puede sonar un poco incoherente, pero cuando yo me lleno del amor de Dios, no es un amor como lo conocemos humanamente, es un amor que va más allá, que me da la capacidad de amar aun cuando alguien no se lo merece, porque eso me lo demuestra Dios. Entonces, el verdadero cambio es cuando dejas nuevamente, y hago hincapié, dejas de ser egoísta. Dejas de pensar en ti. Sí, porque también nuevamente el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice, si por hacer esto voy a hacer pecar a uno de mis hermanos, lo dejo de hacer, ¿no? Entonces, él, de alguna manera, por todo lo que experimentó y sufrió, llegó a esa conclusión. Sí. Ok, si esto va a hacer que alguien se enoje, si esto va a hacer que mi esposa y esto y esto otro más, pues no lo hago. Y ahí estoy demostrando de alguna manera, o yo me doy cuenta que el cambio que está produciendo Dios en mí está creando, valga la redundancia, ese cambio. Sí, claro. ¿No? Cuando dejo de ser egoísta. Y por último, hablar de la convicción, ¿no? Porque igual el mismo ejemplo, tenemos que entender por qué estamos cambiando. Ya lo mencionamos, yo creo que todo este podcast. Entonces, ¿qué sería el consejo final referente a todo lo que hemos estado hablando? Ok. Mi consejo como pastor es no te des por vencido, aun cuando no veas que tienes o que has logrado un cambio. Muchas veces nosotros nos descalificamos y nos reprobamos, porque siempre va a haber alguien, como lo mencionábamos hace un momento, cercano a mí, que no va a creer en lo que Dios está haciendo y me va a estar señalando, recordando el pasado. Y eso lo usa nuestro adversario, el enemigo, para de alguna manera lograr y convencerme que no he logrado nada y que todo lo que he hecho es en vano. Aquí la diferencia es que si yo me veo en otra situación con otra persona que no está ahí señalándome, ellos tal vez sí puedan notar ese cambio. No es que yo sea hipócrita, pero en ocasiones el problema es la familiaridad que tengo con las personas, como en su caso nuestro Señor Jesucristo con sus cuñados. A veces les cuesta ver más allá, sí, ¿no? De la relación que se formó. Así es. Sí. Y pues podemos también usar esas palabras que dijo, que nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Es correcto. Yo creo que por ahí tiene que ver sí, la situación. Pues bueno,
Muchas gracias, pastor, por ayudarnos Gracias a a expresar un Dios. poquito más. Antes de que puedan ahí cerrar la página, quiero comentarles un poquito acerca de invitarles a que sigan sintonizando los episodios, porque nosotros creemos que lo que primero que tiene que ser cambiado en esta tierra y en esta sociedad actual es la familia. Se ha perdido muchos principios de la familia, se ha transgiversado todo. Ahora puede haber familias de diferentes tipos y no solamente puede haber, sino que están naciendo nuevos modelos familiares que hemos visto. Y en base a lo que acabamos de decir, nosotros creemos que los principios, la roca, que es Cristo y su palabra, establece un modelo de familia no perfecto, pero sí ideal para que se pueda cumplir el propósito de la misma en esta tierra. Entonces yo te invito a que me puedas sintonizar en el siguiente episodio, hijo, hija, esposo, esposa, padre de familia, para que podamos hablar un poco más acerca de familia. Vamos a estar abordando a cada miembro por partes. Vamos a escuchar aquí historias que tienen que ver mucho acerca del proceso del perdón de los hijos, el proceso de criar a los hijos, el proceso de adaptación de esposo a esposa, el proceso de perdonar entre ellos. Todo ello lo vamos a abordar uno por uno, tanto mujer como hombre, como los hijos. Y quiero que puedas quedarte con nosotros para que podamos ver lo que dice la Biblia a través de ello, y que si tú estás pasando, si tú estás considerando cambiar como esposo, como esposa, como hijo, como padre, incluso como amigo, como familiar, tal vez este medio te pueda ayudar a cumplir ese propósito. Entonces, una vez más, muchas gracias, pastor, por aceptarnos esta invitación. Les decimos y les encarecimos que se puedan seguir suscribiendo, que vayan y compartan este contenido a alguien que crean que le pueda ayudar, y que nos estamos viendo entonces en el próximo episodio de Aquí en el Cambio. Muchísimas gracias.